Pero estamos con Nico, que empezamos con su sección de series y libros. Hoy libros y hoy algo particular. Sí, porque me pasó algo particular. Tuve un sueño muy extraño donde me encontraba con un escritor. Yo estaba en Madrid, en la Puerta del Sol. Entraba a un bar y... Estás hablando del FA. Pido una cerveza. Mientras voy a pagar, miro y veo en el fondo a alguien y digo, esa persona yo la conozco. Me acerco, despacio, lo encuentro y era Julio Cortázar. No, Me encontré con Julio Cortázar en un sueño. No, pero dijiste, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Cuánto fumé en España? ¿Qué estaba tomando Cortázar? estaba tomando un café Mirá. y estaba escribiendo. Te lo encontraste tal cual lo imaginaríamos cualquiera, ¿no? Sí. Como pero en ¿El la- Cortázar en las joven o el fotos, Cortázar viejo? el Cortázar 50 Bien. años por ahí, 40-50. No, en otro momento capaz que yo me hubiera conformado en el sueño con solo una foto, con un autógrafo, Sí. algo. Una selfie. Te acercaste sin Pero pudor. no, le pregunté si podía hacerle algunas preguntas. Bien. Bien. Hay que aprovechar. Muy Sensato de tu parte. Sí, muy amablemente, él Aparte del respondió... sueño de él, hace lo que se le que sí, cante. pero Además. yo supongo que porque, bueno, estaba leyendo El Perseguidor, justo, y me dormí, entonces creo que por eso vino a los sueños Cortázar. Posiblemente. Y además el sábado que viene cumpliría años, no sé si está bien decir, ¿no? Cuando alguien ya no está más. Sí, cumpliría claro, años. sí, Pero en mi cumpliría. caso, en el sueño estaba más vivo que nunca. Yo sabía que estaba muerto en el sueño, pero le preguntaba todo actualmente. Y vos decís, bueno, ok, te estoy contando una anécdota, no pasó nada. Pero no, me despierto, me levanto y veo que el celular estaba grabando algo. Stranger Things. Sí. Así que traje lo que pudo grabar el celular. Me Lo traje muero. aquí a Joder, Julio sueño. Bar Exclusivo. para que lo escuchen. ¿Es un ustedes. sueño? Es un un sueño sueño. grabado, registrado Me de estás una jodiendo. charla con Cortázar. Mirá qué nivel de sueño Mirá. de Nico, porque lo tuyo húmedo, ¿no? No, por favor. Esto es folk onírico, verdaderamente. Esto fue lo clínico. Grosso. Pero ¿se puede escuchar? Se puede escuchar. Cuando vos digas, lo escuchamos. Llega a responder Ya. Cortázar y me vuelvo loco. Ay. Que tenés miedo, Checo. Un poco. Cuando vos digas, Nico, todo tuyo. Bueno, vamos a escuchar entonces Adelante. este sueño loco con Cortázar. Julio, me quiero ir un poco hacia su nacimiento. Usted nació en Bruselas en medio de la guerra, ¿no? En algunas entrevistas que te hicieron leí que tu mamá te contó que mientras esperaban por tu nacimiento, escuchaba las bombas cercas que caían en Bruselas para tomar Bélgica. ¿Es así? Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Y después arranca el camino por otros países, ¿no? Hasta llegar a Argentina. Bueno, la Argentina era un país neutral en la guerra del 14, como lo fue también en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España. Y por eso es que yo entre 1 año y medio y 3 años y medio viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez terminada la lucha, la familia pudo volver. ¿Y tiene recuerdos de esa infancia? No, precisos no, pero tengo recuerdos. Y recuerdos que me preocupaban, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando me volvían imágenes muy inconexas, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre
me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell. Así que fíjate que mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años. También un recuerdo de una playa, y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños. Una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban, y mucho sol, y un olor a sal, un olor muy extraño, muy inquietante para mí. Evidentemente el niño ve las cosas de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación. Eso no pasa por el intelecto, es una intuición pura. Y volví así como a ráfagas. ¿Alguna vez sintió la necesidad de ir a esos recuerdos, de volver a vivirlos? Sí, claro. La primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía, incluso por una cuestión de óptica, ¿no? Yo miraba ahora el Parque Güell desde 1,93 m y en cambio el niño había mirado el Parque Güell desde abajo y con una mirada mágica que yo trato de conservar, pero que no siempre tengo, desdichadamente. Y después llega el momento en que se va a Banfield, Argentina. ¿Cómo fue ese paso? Porque era un Banfield muy distinto al que se conoce ahora. En uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield, y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. ¿Sabe, Julio, que teniendo todo el material que uno tiene de usted, se hace difícil pensar en el Cortázar hombre, y más en el Cortázar niño? ¿Cómo era ese Banfield cuando usted era chiquito? Mira, es ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo. La circulación de mercadería se hacía con carretas a caballo. Y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado porque yo lo siento muy presente y muy vivo. Bueno, y ahí hice los estudios primarios en una escuelita de la zona, y allí viví hasta los 17 años. Siempre tuvo fama de ser solitario. Corríjame si me equivoco. ¿Ya de chiquito era solitario? Sí, mira, sí. Me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo,
se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación, hay un enfrentamiento, y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído: hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? Y el primer registro de usted como escritor, ¿cuándo arrancó? Tengo entendido que usted a los 9 años ya escribió una novela. No, es verdad, y es bastante espantoso, porque mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte, ¿comprendes? La muerte de un niño. Y entonces todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar, y entonces no quiere. Siempre le costó confiar en las personas, ¿no? Mira, sí, ahí tocas un tema que fue un gran traumatismo para un niño. Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe, los cuentos, en español, porque yo no sabía otro idioma, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado, los cuentos, y conmovido los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad nadie los leyó. Y luego desaparecieron no sé cómo, no los leyó nadie. Y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya trabajaba un poco por mi cuenta. Y esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia, un tío o algo así, que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos, que yo los copiaba de alguna antología de poemas. Y me acuerdo siempre lo que fue para mí un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia, ¿no? ¿Por qué crees que cada año que pasa tu obra es cada vez más gigante, más inigualable? ¿Qué tiene de única? Mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario,
y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, ¿sí? Una noción superior de estilo, no. Mi noción de estilo era una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces, el estilo no es una cuestión de nivel de escritura. Un escritor argentino que escriba en lunfardo, en nuestro argot, como puede ser el caso del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo, porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo vehicule, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de Enrique Larreta o el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia. Y ahí se cortó el sueño, se cortó la grabación. Pero ahí te despertaste o vos seguiste hablando un rato más. Lo último que tiene registrado el celular es eso. Pero lo viste Estaba muy para real, ¿no? Muy real, pero también me acuerdo de todas las cosas porque se pudo grabar. Pero yo creo que el sueño siguió un poco, porque yo estaba leyendo El Perseguidor, como les decía, sí. Y uno de los personajes del cuento, Johnny, está muy, muy preocupado por el tiempo. Entonces yo había pensado, si estuviera vivo Cortázar le preguntaría cómo era el tiempo para él. Yo creo que le pregunté, llegué a hacerle esa pregunta, y él me respondió que se tenía que ir, que escuche el audio de los relojes y las agujas que él ha escrito, y que ahí va a tener la respuesta. Vamos a escucharlo entonces. Obvio, sí. Bueno, Obvio. A ver. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.